Muy buen día, estimados estudiantes. El día de hoy pues vamos a hacer un repaso ahí breve de los contenidos que yo les envié en el temario para el examen de práctica supervisada. Bueno, en el temario yo les hago ver de que vamos a tener estos temas, el 1 que es el laboratorio de programación y el 2 que es HTML y JavaScript. En este video pues vamos a ver lo del número 1 que es el laboratorio y vamos a tener conceptos como algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigos y programación en Borland C++, operadores lógicos, operadores relacionales y estructuras de control if-else. Bueno, entonces quería empezar pues con el concepto primordial de la programación, que es el algoritmo. Es un procedimiento computacional bien definido que toma un conjunto de valores como entrada y produce otro conjunto de valores como salida. Un ejemplo básico de algoritmo puede ser, por ejemplo, un algoritmo para ir a trabajar. Levantarse, darse una ducha, vestirse, 4 desayunar, 5 tomar el transporte. Otro algoritmo básico es hacer una operación matemática de 2 números en una calculadora. 1 dice pulsa la tecla C, que es la de encendido, 2 teclea el primer número, 3 oprime la tecla con el signo más, 4 teclea el segundo número y 5 el signo igual, ¿va? Y ya tenemos el algoritmo de la calculadora. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir un algoritmo? Debe ser finito, el algoritmo debe acabar tras un número finito de pasos. Estar bien definido, todas las ejecuciones del algoritmo con los mismos datos de entrada debe devolver los mismos datos de salida. En el anterior con la calculadora estábamos operando números y nos dio como resultado números, ¿va? Ahora, ¿qué diferencia hay entre algoritmo y programa? El algoritmo no son directamente interpretados por el computador. El programa debe ser traducido a un lenguaje de programación concreto. Interpretación de algoritmo. Tenemos dos formas, el pseudolenguaje o pseudocódigo y el diagrama de flujo. En el pseudocódigo es una manera pues, de escribir algoritmos de forma poco estricta, con una sintaxis relajada o estructuras de datos poco detalladas, pero intentando acercar las ideas de algoritmos a estructuras y sintaxis parecidas a las de los lenguajes de alto nivel en los que vamos a programar el algoritmo. Esto quiere decir que en el pseudocódigo nosotros vamos mezclando la forma informal o coloquial con que hacemos un algoritmo como el anterior de ir a trabajar o el de la calculadora y ya vamos metiendo ahí ya conceptos de estructura de un programa ya como C++, ¿va? O Java o el que estemos usando. Pseudocódigo, la sintaxis, ¿va? Tenemos un inicio y un fin, tenemos datos y el algoritmo, ¿va? Entonces tenemos acá, por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos un inicio, el fin, los datos. Aquí tenemos datos que van a ser de tipo entero en 2 variables y el algoritmo ya es lo que vamos a hacer, ¿va? Que vamos a leer una variable, después la otra variable le hacemos una asignación de la otra variable A y le sumamos 5 y por último escribimos la variable B. Entonces veamos qué es diagramas de flujo. Diagramas de flujo es una notación gráfica para implementar algoritmos. Entonces se resume que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Diagrama de flujo elemental, ¿va? Es un ejemplo de diagrama de flujo de un algoritmo genérico que incluye una bifurcación. Si la condición es verdadera, se ejecuta la acción 1 y si es falsa, la acción 2. Empezamos acá. Todo inicia con este signo y finaliza con el mismo signo, inicio y fin. Entonces, declaramos variables en este signo de representación que es este proceso, que es un rectángulo. Después tenemos de la entrada y salida, que es este. Después el de condición, que aquí dice, si esto es verdadero, hago la acción 1. Si es falso, hago la acción 2. Y después se representa el resultado de cualquiera de las dos acciones y después el fin. Tenemos estructuras de control selectivas, sí, no. Si la condición es verdadera, se ejecuta la 1 y si es falsa, pues se ejecuta la 2, ¿va? Sí, acción 1, 2, acción 2.
Y tenemos las estructuras de control repetitivo. Se evalúa la condición, si es verdadera, se ejecuta la acción y se evalúa nuevamente la condición. Si el momento en el que la condición sea falsa, se sale del bucle y se continúa con la ejecución del algoritmo. Entonces, si es verdadero, ¿sí?, se ejecuta la acción y se vuelve a repetir. Si es verdadero, se vuelve a repetir. Si es verdadero, y así se está hasta que esto sea falso y se sale del programa. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un algoritmo que está solicitando números positivos. Entonces pide un número y asigna una variable que se llama P y tiene un valor 1. Lee el número e incluye, por ejemplo, ingresa en un número 2. Entonces dice, número 2, este número 2 se va a guardar en la variable num. Número 2, ¿es mayor o igual que 0? Sí. Entonces opera, que vuelve una variable P, y la P la voy a multiplicar por 1. Porque es lo que vale P, y después el num, que ingresaron un número 2, y así lo hace y lo escribe, ¿sí? Entonces vuelve a repetirlo, ahora ingresa en otro número, 3, otro número, el 5, otro número, el 7, y ahí lo va a estar ejecutando mientras tanto no sea falso. Entonces, pero si vengo y ingreso un número menos 2, entonces va a decir, menos 2 es mayor o igual que 0, no, entonces viene, escribe el número y se sale. Y a eso le llamamos, cuando aquí está repitiendo, que baja y vuelve a repetir, se llama bifurcación, ¿ya? Entonces, es una de selección repetitiva. Y los diagramas de flujo, pues la nomenclatura, tenemos un inicio, el término del algoritmo, impresión de mensajes de esta figura, el receptor de datos, operación de datos, la bifurcación o decisión y división de variables y conector. Entonces, para eso nos sirve cada una de las que están acá. Y acá en esta tablita pues está el diagrama de flujo, que es el inicio, la nomenclatura es inicio del algoritmo y en pseudocódigo es inicio. El diagrama de flujo, yo aquí declaro las variables que son de tipo entero, 1, 2, 3 variables, par 1, x y y de tipo real, a y b, definición de variables, y en pseudocódigo variables y lo mismo. Entonces aquí en esta tablita está todo el contenido, yo se los voy a enviar también para que lo vean, ejemplos. Bueno, entonces el diagrama de flujo para el algoritmo que suma dos valores, y aquí está un ejemplo básico de un algoritmo en diagrama de flujo representando un programita que tiene dos números, ¿sí? Los va a sumar y los va a grabar acá en una tercera variable que se llama var3, y entonces cuando ese var3 ya tenga el valor lo va a desplegar en pantalla y termina, ¿va? Entonces estos son diagramas de flujo, ¿sí? Y es una breve descripción de lo que yo les quería explicar con respecto a diagramas de flujo y algoritmos y pseudocódigo. Entonces, estamos con el tema de algoritmos. Vamos a ver otro tema que viene a continuación, que acá en el programa, pues acá yo les di esto. Ahora pues vendría a ver lo que es el programa de C++. Bueno, cuando vamos a trabajar C++, pues podemos trabajarlo en cualquier editor de texto, pero nosotros vamos a trabajar con nuestro programa que tenemos de C++. Entonces nos vamos a la máquina a buscar y lo tenemos por acá, y abrimos el programa y vamos a trabajar entonces ya C++. Vamos a darle New y un text, nuevo editor de texto, y vamos a teclear. Bueno, ¿cuál es la estructura básica de un programa en C++? Todo programa en C++ empieza con la librería include, ¿verdad? Todo programa en C++ inicia con la librería include, y no solo una librería, pues podemos ir incluyendo varias librerías para según la necesidad de lo que vamos a realizar. Entonces venimos, include, esta es la sintaxis iostream.h,
¿Ya? Esta es la primera, la librería. Luego vamos con la función inMain, ¿sí? inMain, la función inMain. Después el inicio del programa, que lo representamos con una llave y lo cerramos con otra llave. ¿Ah? Y así es como está representado un programa en C++, y ese es lo básico. ¿Va? Esta es la estructura. ¿Va? Siempre va la librería, la función main, las llaves del inicio y las llaves de cierre. ¿Va? Entonces ahí estamos. Bueno, entonces vamos a hacer algo, a desplegar en pantalla un texto. Entonces le decimos cout. Siempre que queremos desplegar en pantalla tiene que ir entre comillas y nosotros decimos bienvenidos al curso de programación. Entonces toda línea en C++ se cierra con punto y coma. ¿Va? Entonces aquí ya desplegué un mensaje en pantalla que va a decir bienvenidos al curso de programación. ¿Va? Y yo puedo decirle otro. La ventaja que tenemos ya con estos editores es que podemos estar haciendo esto, copiando y pegando, para evitarnos un poco el tiempo en cuestión de estar tecleando el código. Entonces acá yo le puedo decir bienvenidos al curso de programación estudiantes del STK-PC. Bueno, entonces aquí ya tengo yo mi programa básico que solo va a hacer desplegar en pantalla este texto. ¿Y qué hago cuando ya tengo? Pues ya he terminado mi código, yo vengo y lo tengo que compilar para que el compilador verifique si hay o no algún error. Y aquí me dice que está 0 errores. Ok. Como ya vi que no tiene errores, ya me voy a correrlo. Aquí no está el rayito. ¿Y qué pasó? ¿Ven? No logran verlo, porque lo está ejecutando tan rápido que no logramos verlo. Entonces, por esa razón nosotros decidimos que teníamos que incluir siempre otra librería, que es la librería Conio. Entonces, agregamos la librería Conio.h. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve esta librería? Pues es para poder usar una función que se llama getChe, que la abrimos así, y esta es la estructura. Y en esta, pues podemos nosotros hacer una. Lo que hace esta función es hacer una pausa en la pantalla para que se quede ahí y nosotros podamos ver qué es lo que está ejecutando. Entonces le damos y ahora pues ya pueden ver, bienvenidos al curso de programación estudiantes del STK-PC. Entonces pudieron ver que el programa sí funciona. Ya. Pero yo lo puse en 2 líneas, ¿vieron? Y está en una sola línea. Entonces aprendimos también que nosotros podemos hacer esto, una diagonal inversa, que es esta, y la N, que nos sirve ¿para qué? Para poder caer el cursor a la siguiente línea de abajo. Entonces, como aquí está, va a hacer esto, voy a compilarlo y lo corro. ¿Y qué pasó ahora? Bienvenidos al curso de programación, estudiantes del STK-PC. Va. Entonces, yo acá, se recuerdan que nosotros podemos hacer comentarios. ¿Va? Comentarios son algo que nos sirve, pero no salen en el programa. ¿Va? Siempre y cuando nosotros usemos estas diagonales, quiere decir de que es un comentario y que no va a afectar ni es parte del programa. Entonces yo voy a hacer realizar un programa en C++ que sume 3 números. ¿Va? 3 números. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Van a ser 3 números. Entonces, si yo coloco, números. Bueno, si yo coloco 3 números, es lo que estoy solicitando. Te voy a necesitar 3 números. Voy a sumar 3 números, ¿va? Número 1, número 2 y número 3. ¿Qué más necesito?
otro para sumar, otra variable. Entonces yo voy a necesitar 4 variables, ¿sí? Entonces, ¿dónde declaro las variables? En un programa de C++. Después de las llaves, yo vengo y digo, tengo que decirle que sé qué tipo de variable va a ser lo que va a ingresar en esa variable, qué tipo va a ser. Entonces vamos a decirle entero, tipo int. Voy a tener una variable que se llame n1. Yo le puedo poner el nombre que quiera, ¿va? Por ejemplo, num1, num1, num2, num3 y otra variable que haga la suma, ¿va? Entonces ahí estamos, y siempre el punto y coma para cerrar la línea. Entonces acá yo ya declaré 4 variables, ¿va? Entonces yo le digo, voy a ponerle título aquí, programa que suma 3 números, ¿va? Entonces yo le puedo colocar aquí, como va a ser el título, con al 92, yo saco la diagonal inversa, la n, y ya, si le estoy colocando dos diagonal n, entonces va a saltarse 2 ya en el espacio, ¿sí? Entonces, es el título. Entonces yo le digo, ahora voy a ingresar, voy a solicitar que introduzcan los números. Entonces dice, teclee, vamos a ponerle la palabra mejor, ingrese un número entero, va. Entonces lo puedo poner así. Pero como va a ingresar el primer número entero, necesito guardarlo en una variable. Por eso fue que declaré todas estas variables. Entonces, ¿cómo yo declaro variable? Con el cin, ¿ya? Con el cin. Y entonces, ¿cómo le coloqué? Num1, punto y coma. Entonces, en este momento, el valor que ingrese en este va a ir a guardarse en num1. Entonces, para evitar un poco el tiempo, vamos a solo copiarlo para los siguientes 2 números. Entonces, ingrese un número. Voy a colocarle acá, ingrese, voy a colocarle el primer número entero. Ingrese el segundo número entero. Ingrese el tercer número entero. Entonces acá yo ingresé 3 números, ¿va? Pero cada uno lo tengo que guardar en una variable, ¿va? El 1 en esta, el segundo número en este y el tercer número en este. Entonces tengo que cambiarle acá que este sea guardado en la variable 2 y que este sea guardado en la variable 3. Bueno, entonces en este momento yo ya solicité al usuario que ingresara los 3 números y ahora necesito hacer la operación, y la operación la voy a hacer en una variable que declaré arriba que se llama suma. Entonces le digo suma es igual a num1 más num2 más num3. Entonces acá yo ya hice la operación. Entonces ahorita el resultado de esta suma con los 3 valores que ingresaron lo tiene la variable suma. Entonces, pero ya tengo el resultado, pero ahora necesito desplegar en la pantalla y decirle, el resultado de la suma es, entonces vuelvo a usar un cout, ¿sí? Un cout y le digo, el resultado de la suma es 2 puntos. Y aprovechando que ya tengo el valor de la respuesta en esta variable que se llama suma, entonces yo la voy a colocar acá. ¿Y cómo la puedo llamar? Vuelvo a hacer esto y entonces escribo aquí suma, punto y coma. Y acá pues yo finalizo mi programa donde yo solicito que ingresen 3 números y los sumo. Vamos a ver ahora. Vamos a compilarlo para ver si tiene algún error. Me dice que no. Y lo voy a correr. Ahora me dice, programa que suma 3 números. Ingresa el primer número. Ingresa un 12. Ingresa
segundo número, un 25, ingresa el tercer número, ingresar un 10. Y me dice, el resultado de la suma es 47. Entonces acá me funcionó perfectamente y yo puedo volver otra vez a correrlo. Y vuelvo a hacer, ingresa el primer número, 125, ingresa un segundo número, 250, ingresa un tercer número, 150. Entonces la suma es 525. ¿Pueden ver? Entonces el programa nos corrió perfectamente. Entonces esto es un programa en C++ que suma 3 números. Bueno, aprovechando el tener este código ya acá, vamos a hacer un ejemplo de otro programita usando if. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de el if? Vamos a colocarlo acá. Siempre cuando hago esto es un comentario que no afecta. El if siempre es if. Si esto es verdadero, lo que esté acá, realice esto. Si no, haga lo otro. Entonces, vamos a ver. Vamos a realizar un programa en C++ que ingrese 3 números y en 3 números e indique cuál de los 3 es el mayor. Entonces lo vamos a hacer con un if. Entonces dice programa que vamos a ponerle el título acá, programa que solicite 3 números enteros y diga cuál es el mayor de ellos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a borrar un poco acá para que no los vaya a confundir. Vamos a borrar esto. Entonces eso es lo que va a hacer el programa, solicitar 3 números. Entonces, como ya tenemos estos acá, vamos a aprovechar esto. Ingresa el número 1, va a ingresar el número 2, el número 3. Como no vamos a hacer una suma ahorita, entonces quito esto, no nos va a servir. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ver cuál de los 3 números es mayor? Hacer comparaciones. Entonces, para eso nos sirve un if. Un if nos dice, si, voy a meterle un paréntesis, como ya lo que tengo aquí son las variables, me voy a usar las variables. Si num1 es mayor que num2, ¿sí? En C++, ustedes saben que podemos usar estos que significan y. Entonces aquí lo que va a hacer es una comparación. Si num1 es mayor que num2 y num1 es mayor que num3, entonces aquí, si esto es verdadero, el if dice, si esto es verdadero, entonces haga esto. Entonces yo escribo, el número mayor es, yo le puedo adornar acá, y entonces como ya tengo el valor, lo voy a jalar de una vez en una variable. Entonces yo le digo, el número mayor es num1. ¿Y con qué variable está? Num1. Num1. Y ya lo tengo. Bueno, ¿qué hice aquí? Como yo tengo que comparar los 3 números, ¿quién de los 3 es el mayor? Entonces tengo que hacer todas las posibles soluciones que pueden haber. Aquí le estoy diciendo que num1 es mayor que num2
y num1 es mayor que num3. Si esto es verdadero, entonces cuando haga las comparaciones me va a decir que num1 es el mayor, entonces por eso le coloco yo acá, el número mayor es num1. Pero tengo que hacer la comparación, ya hice la comparación para el primer número ingresado, tengo que hacer la comparación para el segundo número y la comparación para el tercer número. Entonces voy a copiar de una vez esto. Entonces digo ahora lo voy a hacer para el número 2. Num2 es mayor que num1 y num2 es mayor que num3, entonces tengo que darle esa otra posible solución que puede tener, que es esta. Entonces voy a decirle entonces que el número mayor es num2. Y ahora hago la tercera posibilidad que se puede dar, que el número 3 sea el mayor. Entonces digo, num3 es mayor que num2 y que num3 es mayor que num1. ¿va? Esa es otra posibilidad. Entonces aquí lo que estoy haciendo es que aquí en el primer if yo le coloqué que num1 es mayor que num2 y que num3, acá que el num2 es mayor que el num1 y el num3, y aquí que el num3 es mayor que el num2 y que el número 3. Entonces, como ya lo tengo, ahora yo le voy a también, si esto es cierto, tengo que desplegarlo en la pantalla como resultado. Entonces acá le digo el número mayor es num3. Entonces acá yo ya hice todas las posibles variaciones que se pueden dar cuando el usuario ingrese sus números, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a compilarlo para ver si esto funciona. Lo compilo y me dice que tiene un error, sintaxis de error, y dice que está, es que aquí lo que me está molestando es el comentario, que no le puse comentario. Entonces, cuando nosotros no le ponemos estas barritas y escribimos alguna observación, entonces aquí lo está entendiendo que esto es parte del programa, y por eso acá, miren, aparecen. Entonces yo le coloco acá y ya está. Entonces ahora sí lo compilo y me dice que no hay ni un error, entonces lo corro. Me dice, programa que solicita 3 números enteros y diga cuál es el mayor de ellos. Ingrese el primer número entero. Yo ingreso un 45. Ingrese el segundo número, un 50. Ingrese un tercer número, un 20. Entonces, en teoría, bueno, pero no, esa sí va. El número mayor ahí es el primero, entonces tiene que darme ese mensaje. Vamos a ver. El número mayor es 50. ¿Cuál es ese? Sí, el segundo. Entonces, estamos bien. Va. Vamos a volver a correrlo. Podemos agregarle aquí todavía mensajes más. Entonces vamos a decirle, el número mayor es el primero, es el segundo, es, por si se da cualquiera de las tres posibles, es el tercero. Ahora yo lo corro y me dice, ingrese el primer número, por favor, 45, 89, 456. Entonces, el número mayor, ¿cuál es ahí? Es el tercero. Y me dice, el número mayor es el tercero. Ahora hagámoslo uno, donde el número mayor sea el segundo, por ejemplo, 45, 125 y un 36. Entonces ahí me dice, el número mayor es el segundo, 125. Ahora hagámoslo la otra. Siempre que hagan un programa tienen que probar todas las posibles soluciones para ver si el programa funciona para todas las opciones, ¿va? Ahora vamos a ver. Allí le estoy ingresando que el número mayor sea el tercero. Vamos a ver si es cierto. El número mayor es el tercero. Entonces estamos bien. El programa ahí corrió y ahí podemos usar, es un ejemplo de cómo poder usar un if. Entonces yo les voy a dejar esto acá para que lo vean ahí las veces que crean necesario y practiquen, que es lo importante para el examen de práctica supervisada. Entonces mucho gusto, jóvenes, de estar con ustedes, y yo ahí siempre les voy a subir otro videito con respecto a HTML y JavaScript. Buen día.